en CDN. Buenas noches familia, amigas y amigos. Bienvenidos a esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN, también la fórmula antinovelas. Hoy martes iniciamos la semana, señores, cuántas cosas, cuánta novedad siempre en el panorama político-social dominicano. Y qué bueno que tenemos esta horita para de alguna manera edificarnos y buscar perspectivas confiables, que es nuestro compromiso. Siempre les digo y quiero de alguna manera recalcar, de alguna manera enfatizar, tenemos que vestirnos de esperanza, pensar de verdad que siempre podemos confiar en un futuro mejor y hacer nuestra parte, porque las cosas cuando uno las sabe esperar llegan, dice Longfellow y parece que es verdad. Les cuento lo que tenemos en el día de hoy. La retroalimentación en la comunicación. Sí, no solo se trata de usted hablar y no escuchar, usted necesita también recibir esa información de la persona a quien usted le quiere comunicar el mensaje para garantizar que lo recibió, que lo entendió y que de alguna manera se llegó a un acuerdo. ¿Y quién mejor que José Bretón, experto en desarrollo ejecutivo, que bueno, ha estado aquí con nosotros en el programa y tiene tremenda información al respecto? La verdad que está muy al día el señor Bretón. Seguimos, como es martes, ustedes lo saben, hablando de economía con los mejores, los economonstruos. El profe Rafael Espinal no pudo venir hoy, pero que era, caramba, ya retomamos y recobramos a Héctor Guiliani Curi, economontrazo, y por supuesto también al queridísimo José Alfredo Guerrero, que vienen a analizar el panorama sociopolítico, económico y de general. Así que ya usted sabe que tiene que mantener la sintonía. José, hola. Qué placer de verdad recibirte. Sí. Igual para mí. Siempre con estos temas tan novedosos y tan importantes que tú tienes, de las habilidades blandas. Sí, claro. La realidad que nosotros hemos estado trabajando, estos temas que aparentemente no hacen la diferencia, pero realmente la hacen. Absolutamente. Porque el conocimiento y la experiencia te llevan hasta un sitio, pero la calidad de relación que tienes con quien supervisas, trabajas, vives, convives en la sociedad, tiene un valor importantísimo. Por eso nosotros estamos muy enfocados en desarrollar esas habilidades que son poco comunes. Nos falta agudeza, nos falta estar presente, nos falta conocer el valor, el impacto de la palabra, de cómo lo digo. Y uno de los temas que manejamos es el tema de feedback o retroalimentación. Retroalimentación. Que vamos a definir en esta perspectiva ejecutiva. Claro. ¿De qué se trata la retroalimentación? Sí, es un proceso en el cual uno le comunica a otra persona si lo que hizo debe mantenerlo haciendo o debe ajustarlo. Es revisar la acción que sucedió con la finalidad de afianzarlo o reajustarlo. Tiene mucho que ver... ¿Como pedir aprobación? ¿Pudiera la gente malinterpretar? No necesariamente. ¿Estás de acuerdo? Eso no es... A ver, cuando digo estás de acuerdo en la conversación, puede ser posible, porque hay algo que hay que enfatizar. Hay un observador, y un observador falible puede no tener la información, no captar la información. Tú estás diciendo algo importante que tiene que ver con el lenguaje tentativo en la retroalimentación. Cuando tú te refieres y dices, mira, yo estoy viendo desde aquí que está sucediendo esto, lo que tú estás haciendo es que estás teniendo este comportamiento, cabe la brecha, es posible preguntar, a ver, ¿eso te hace sentido? ¿Lo notas tú? ¿Es tanto así o hace falta un poquito más de información? Y ahí quiero volver al tema, el observador es vital en la parte de feedback, porque la inclinación humana es a la evaluación. Uno inclina, naturalmente uno evalúa cualquier cosa. Me senté aquí en este set y automáticamente mi cabeza me dicta cosas. No necesariamente es útil para el feedback. El feedback amerita habilidades. Entonces tu juicio, vamos a decir, tu prejuicio. Cuando tú te sientas ahí, entonces aquí está el estudio, está en la pantalla, lo que fuera, tú creas tu propio diagnóstico, tu radiografía de tu interpretación. Pero necesitas entonces la opinión del otro, la retroalimentación del otro. La construcción entre los dos. Claro, yo me siento aquí con prejuicios, con presuposiciones. Tal vez pensaba que esto era diferente y automáticamente me siento, cambia mi panorámica respecto a lo que está sucediendo. Ahora, sí es válido, ¿cómo puedo yo separar el juicio natural, el juicio que tengo en lo que comunico, de lo que observo, que tiende a ser más observable, es decir, algo que se ve o se escucha? Naturalmente el feedback viene alimentado de una forma no buena. Yo siempre digo que el feedback más fuerte es el de los padres. Excelente intención, con mucho querer que suceda algo distinto, pero es un poco fuerte. Entonces, a nivel corporativo necesitamos, en primera instancia, abrirnos a esta conversación. Usualmente uno no está tan predispuesto por el hecho de que le van a hablar de uno.
Es como que yo me siente aquí y tú que tienes un año y algo en este programa y de buenas a primeras te nombres cosas que tú puedes mejorar. A primera mirada pudieras tú decir, a ver, pero yo estoy haciendo esto no tan mal. Y es una crítica constructiva, en ese sentido va. Pero yo creo que esas valen, esas valen. Lo que me parece a mí que tú estás señalando es la forma de forma en que se hace. Para que no crees resistencia. Claro, porque aquí vienen las técnicas propias. Si te siento y te digo duramente lo que pienso, lo que veo, tal vez para ti no se hace tan fácil. Tengo que generar confianza en la conversación, tengo que ser capaz de poder invitarte más que decirte hacia muy de frente lo que pienso o veo de ti para que pueda ser mucho más útil. Por eso esta conversación tiene muchas habilidades que típicamente uno no la piensa, pero tiene mucha trascendencia, porque además hay que poder separar el ser de lo que hace el ser, o sea, la persona y la acción. Típicamente hay una confusión, es cuando yo te digo tú eres muy tímido. Eres es como el verbo ser, como que lo trajiste incluido. Diferente a decir cuando estabas ante las cámaras. Estabas tímido, te comportaste de una manera o actuaste de una forma tímida. O repetiste la palabra o tartamudeaste. Entonces, eso sí es un comportamiento. Entonces, aquí hay un punto muy relevante, Lili. El ejecutivo está formado en sus habilidades fuertes. Es decir, un economista te habla con toda propiedad, igual el de operaciones, el de mercadeo. Ahora, cuando tenemos que hablar de estas habilidades, necesitamos tener distinciones del lenguaje que típicamente uno no tiene. Por ejemplo, la que te acabo de mencionar, el verbo ser, evitar usarlo, todo aquello que pueda... Igualmente tú se señalabas los padres, y como nos ven también muchos padres de familia, quiero enfatizar sobre eso porque me llamó la atención. Claro. Y es cierto, hay un padre que te puede decir, es que tú eres muy desorganizado. No. Y tú le puedes decir, esta habitación está muy desorganizada, organízala. O sea, claro, son diferentes. El sujeto no es el protagonista. Exacto, es distinto decir, está desorganizada, decir la almohada no está así, no está donde va, la cama debe ser, está arrugada, no está correctamente puesta, los pantalones no están ubicados en el closet. Entonces, esa forma descriptiva hace que el hijo, y eso es muy válido, pueda entender con más claridad a qué se refiere el padre. Sin embargo, cuando lo deja... Y no lo están categorizando. Y no estás hablando de él. Tú no estás diciendo que él es un desorganizado, sino que el ambiente donde él está ahora mismo está desorganizado y hay que organizarlo. Y eso abre la brecha de que la persona pueda hacerlo, se dé cuenta de qué se trata. Porque si digo eres desorganizado, estoy diciendo que la persona, el hijo, el niño, se comporta como tal y por lo tanto el niño va a decir, bueno, si lo soy, lo soy. Aquí estamos diciendo cómo tú puedes hacer un comportamiento o una acción distinta y eso sucede meramente en la habilidad de la conversación, la habilidad del lenguaje que tenga el padre, y en este caso que estamos tratando el ejecutivo, para con los supervisados. La realidad es que el talento está en las organizaciones. Eso yo lo digo de manera muy segura y muy demostrable. Están las competencias. Ahora, no necesariamente está sucediendo lo que debe suceder. Y ahí es que nosotros entendemos que el liderazgo, lo que tiene que ver con la supervisión, tiene un alto impacto en la conversación, porque si no le pongo palabra a esos comportamientos, es difícil que se ejecute. Por lo tanto, no puedo esperar que alguien haga lo que mi cabeza quiere que haga, pero no he podido decirlo. Tú sabes que los psicólogos, y a mí me pareció súper interesante el término, señalaban que existe un efecto que ellos llaman el efecto Pigmalión, que no es más que la expectativa crea la realidad. Y ellos hicieron un ejercicio en el salón de clases donde le decían a un profesor, mira, Bretón es tremendo, es inteligentísimo. Y al final Bretón había sacado tremendas notas. Pero el quid del asunto era que Bretón realmente no era un superdotado como originalmente se le había dicho al profesor. Él tenía la expectativa de eso y por lo tanto colaboró y se involucró de una manera que creó en Bretón ese fenómeno, ese gran estudiante. El efecto... Entonces, es toda figura de poder, un supervisor, un jefe, puede crear con su expectativa una realidad de desempeño. Sí. El efecto Pigmalión lo dice muy claro, uno termina construyendo lo que uno espera que suceda. Es decir, si uno va a buscar una persona o busca en una persona algo, lo encuentra. Por lo tanto, ahí hay elementos importantes de cómo yo etiqueto lo que hace la persona, porque eso le da libertad de acción. También tiene que ver con la presuposición de que la persona puede hacerlo. Y eso es muy importante porque todo ser humano es capaz de hacer comportamientos aunque no lo haya hecho hasta su momento. Por lo tanto, entender que alguien porque no lo ha hecho no necesariamente es porque lo puede, lo sabe hacer. A veces no se da cuenta, por ejemplo. Entonces, la libertad que se logra, en estos días posteé una frase interesante, uno vive en un espacio creado por la conversación. Y en ese espacio conversacional que uno ha creado con el lenguaje es que suceden las cosas. Entonces, cuando soy capaz de poder dar libertad para que alguien haga, soy capaz de describir algo para que alguien lo haga con
comportamientos o acciones específicas, es más posible que suceda. Y si esa retroalimentación es una crítica a la gestión o a tu labor como supervisor o como líder, asumamos que fuera una retroalimentación negativa a tu gestión. A ver, algo que me gusta resaltar, el feedback no es positivo ni negativo. El feedback es feedback. Lo hace negativo la forma, la retroalimentación. Lo hace negativo la forma en que te doy el feedback. Entonces, a veces uno se ocupa más en la forma que en el fondo. Por lo tanto, en la conversación siempre decimos que la forma es fondo. Es decir, me dicen las cosas tan mal que lo que me dicen no lo entiendo. Claro. Entonces, el producto en este proceso tiene que ver con que yo pueda generar la suficiente empatía, la suficiente apertura para que la persona quiera escuchar. Y cierto, muchos ejecutivos me dicen cómo yo logro que mi equipo me dé feedback a mí, porque en teoría siempre es de arriba hacia abajo. No, y que a muchos empleados le da vergüenza o le da miedo, le da temor tener una crítica constructiva. Vámonos a ese mismo aspecto en función a quizás alguna acción del jefe por temor a que su trabajo se vea de alguna manera afectado. Claro. O la relación con el propio jefe. Y ahí está cómo el jefe se abre y logra traer a la mesa que aunque yo sea tu jefe, tú me puedes decir. Que es algo un poco contrario a la naturaleza. Es como yo tengo más tiempo, yo me la sé, y por lo tanto, no necesariamente tú me estás diciendo algo que yo no sepa o no me pueda dar cuenta. Hay que ser valiente para pedir una retroalimentación, piénsalo. Cierto. O sea, y realmente buscarla, sentir que es necesario tú recibir claro. esa, vamos a decir, retroalimentación, sea positiva, desde el punto de vista, lo estamos haciendo súper bien y me siento fascinado. Mire, creo que deberíamos cambiar algunas cosas porque estamos en un círculo vicioso. Cierto. O sea, no es mala, no es una mala crítica. No es una mala. Pero tú no la quieres oír, o sea, claro. no es la más divertida. Hay dos cosas importantes. Primero, todos tenemos que saber que tenemos puntos ciegos. Todos. Por ejemplo, yo sé que tú has visto estos programas y puedes darte cuenta cuando ves el video de que hay cosas que puedes ajustar. Entonces, todos estamos perdiendo información, todos estamos no teniendo un dominio completo como pudiéramos pensar. Y segundo, que es muy importante, me toca a mí ayudar a decodificar el feedback o la retroalimentación que me da otra persona. Es decir, si tú me dices a mí, José, tú eres una persona muy, tú no eres humilde, la pregunta que yo debo hacerte a ti es saber qué hice, qué tú viste que yo hice que te hace a ti concluir que no lo soy, que no soy humilde. Entonces, la pregunta hace mover desde una mirada general o global hacia determinados eventos específicos. Por eso el ejecutivo necesita estas habilidades, porque en la decodificación es que va a encontrar realmente la información que él necesita. A primera instancia, por naturaleza, uno no habla tan claro, y eso es bueno decirlo. Perdona que te interrumpa, pero que me recuerda como a los psicólogos en terapia, que cuando tú le cuentas algo, ellos te contestan con la misma pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿Y tú qué piensas? O sea, realmente el jefe está asumiendo un rol cuando busca esa retroalimentación de psicólogo desde el punto de vista de buscar las emociones de ese empleado, de qué la originan. O sea, dame el ejemplo de por qué tú señalas que yo he sido soberbio. O sea, ¿en qué momento claro. le fue? O sea, tú estás buscando que él te conteste algo que él te ha preguntado a ti o que ha aseverado. Lo interesante es que yo pueda decodificar desde las palabras que me dice la persona y no pretendiendo entender por qué la dice. Porque lo que él dice está bajo una intención positiva. Sin embargo, su mirada, su enfoque, como va entendiendo lo que entiende, no necesariamente lo puede decir con tanta precisión. Nosotros tenemos grandes limitaciones, Lili, de lenguaje. La realidad es que uno balbucea muchas palabras, pero no necesariamente le pone la palabra a la experiencia más adecuada. Por lo tanto, esa conversación de clarificación, de feedback, esa conversación que va y viene, no solamente haciendo preguntas para yo estar más claro, sino para poder traer a la cabeza a la persona de qué se trata lo que me quiere decir, ayuda mucho. Por ejemplo, una técnica sencilla que nosotros enseñamos, siempre a todo feedback hay que preguntar cuándo y dónde, porque el cuándo y dónde aterriza el pensamiento. Ya entonces, lo lleva como a una algo acción específico, a un contexto. Claro. Y por lo tanto la persona tiene que entrar, porque te repito, uno eso no... Eso de que tú eres muy egocentrista, pero ¿por qué? Bueno, no sé, en general, no. Dime cuándo y dónde. ¿Cuándo lo viste? Ayúdame tú a entender. Muy interesante. Y la forma que tú lo conversas es lo que hace
hace mucho más importante el proceso. Porque si entro en la mecánica medio dura, ¿por qué tú lo dices? ¿Qué te hace pensar así? La forma hace que la persona no pueda encontrar lo que quiere responder. A veces una conversación de feedback, o juzgado, o si vamos a la relación jefe-supervisado, pudiera entender que está siendo cuestionado de por qué piensa así. Entonces, aquí estas habilidades blandas, por eso son tan generativas, porque uno logra, sosteniendo conversaciones, en este caso de retroalimentación, lograr poner sobre la mesa algo que aparentemente es obvio, pero no es tan obvio porque no logramos decirlo. Yo digo a veces en mis entrenamientos, ejemplos que sean también en la casa. Por ejemplo, alguien te puede decir a ti, ya tú no eres el mismo. Eso es una retroalimentación. Claro. A ver, pero la pregunta es, ¿qué me estás queriendo decir? ¿En qué he cambiado? ¿A qué te refieres? ¿Qué notas que ya no hago? Es decir, no entrar en el proceso de juzgar el mensaje o la instrucción, sino saber que alguien tiene una intención de decir algo, pero no lo está logrando decir. Por lo tanto, te reitero que el tema de feedback tiene mucho que ver con uno hacerse cargo de él. No solamente que alguien me lo dé, sino que yo ayudar a la persona a yo poder entenderlo. ¿Qué tan dispuesto estoy a escuchar? Porque el que no está dispuesto a escuchar no va a recibir ningún feedback. Y ahí, ninguna retroalimentación. Y ahí es la belleza de la escucha. La verdad que la escucha, digo y lo pienso, es un camino largo. No es un curso, no son 8 o 16 horas. Es un proceso de entender de que hay pérdida natural de información en lo que sale de la cabeza de alguien y en lo que es interpretado por alguien. Uno está viviendo bajo omisiones, distorsiones y generalizaciones que no permiten a primera instancia entrar en una claridad de mensaje. Por ello, entrenarse en estos elementos hace que la persona pudiera tener mucho más productividad en la forma en que hace trabajo, porque algo que puede detonar en un problema lo puedo reencauzar como algo que sea productivo para ambos, algo que una puede... queja de un empleado la puedo reencauzar a una motivación, sí, al escucharlo, entenderlo y comprometerme igual. Sí, te entiendo tu punto de vista, porque a veces hay pulso que hay que perder para ganar. Claro, y aquí hay algo adicional, silencio. A veces una de las formas importantes de abordar interacciones es callar solamente con la intención de entender, porque naturalmente uno puede jugar un juego de justificación o de pretender explicar el por qué sucede algo, entonces no está dejando que alguien hable para yo escuchar. Entonces, cierto, esa habilidad, la escucha es la palanca del aprendizaje como tal, amerita tener una mecánica de poder decirle a la persona, de poder entrar a una persona en ese vacío, en ese espacio conversacional, para que surjan los elementos que ameritan el aprendizaje, tanto para mí como la persona que lo recibe. Porque hay un punto muy importante. A veces cuando yo te doy feedback a ti, se pudiera interpretar que solamente te afecta a ti, pero no me afecta a mí, porque me exige, me requiere, me obliga a ser más fino en la forma que lo digo, a poner más atención, tener más presencia, tener mayor habilidad de describir algo que no necesariamente lo tengo. Entonces, es un reto positivo como en ambos. Buena onda. Fíjate tú, para entrar en un ambiente de retroalimentación hay que ponerse en buena vibra. O sea, sí, ni yo me ofendo ni tú me ofendes. Yo lo que quiero es entenderte y que tú me entiendas. Claro. Dime lo que tú quieres, háblame claro, yo quiero saber. Mira, no sé, no entiendo. O sea, tiene que ponerse como en un ambiente de desnudos. O sea, donde no me quiero proteger, lo que quiero es entendernos. Tiene que haber nosotros le llamamos enmarcar la conversación, lo que tú estás diciendo. Enmarcar la conversación, como toda conversación, la de feedback necesita tener marcos útiles. Es cuando yo le digo a alguien, mira, esto no es juzgarte a ti, esto es simplemente un proceso de desarrollo para ti y para mí. Es una forma en que dirige la conversación positiva. Es decir, por ejemplo, mira, esta es una oportunidad para tu crecimiento y para mi crecimiento. Por lo tanto, si ves que necesitas preguntar, hazlo. Si necesitas saber... Si no estás de acuerdo, también lo puedes plantear, porque hay que crear ese marco, ese reenmarque de que sea propositivo para ambas personas. Muchas veces, y tienes un punto importante, las conversaciones no son útiles porque traemos presuposiciones que no han sido alineadas con la conversación en ese momento. O llegamos a la defensiva, uno llega a la defensiva. Cuando te empiezan a decir algo que a ti no te gustó, te pone como un erizo inmediatamente. Se dan casos que uno trae en conversación de feedback algo del año pasado. También, esos rencores viejos. Esos rencores viejos. Como las mamás que te echan pela. En el 72 tú hiciste tal cosa y tú dices, Dios mío. No, la verdad entonces, sí. hay que tener esas distinciones que puede, por ejemplo, desmontar y poder enfocarse en el ahora. Puede hacerse un paréntesis e ir al pasado,
pero no necesariamente entender que una tiene que ver con la otra. Por lo tanto, si yo entiendo como directivo este tipo de trabajo o este tipo de acción como trabajo útil, voy a tener un equipo mucho más desarrollado, voy a poder sacar más de la persona que tengo, porque un punto relevante es que la persona trae más de lo que tiene. Hay un ambiente de más confianza y de más camaradería, más interrelación. Qué interesante. Para cerrar, porque nos dicen que ya tenemos que irnos al próximo bloque. José, dinos, entonces tú tienes un curso ahora, sí, un taller que vas a impartir. Cuéntanos. Nosotros estamos haciendo un workshop de conversaciones de feedback. El día 12 y 14 es martes y jueves en noviembre, donde vamos a trabajar en 8 horas todas estas herramientas que van a permitir a quien dirige tener mucho más facilidad de abordar la conversación, generar acuerdos a partir de ellos y sobre todo desarrollar a la persona. Excelente. Y entonces las personas que quieran participar en ese workshop, ¿a dónde tienen que comunicarse? Miren, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, @conversaescuela. También escribirnos directamente info@josebreton.do. Ya lo saben, hay Dios mío, escuela, dímelo de nuevo. Conversa Escuela. Conversa. Ay, lo estaba buscando en el chivo, pero no lo encontré. José Bretón, tremendo experto de todas estas habilidades blandas y de todos estos esquemas de comunicación. La comunicación es la verdadera clave del éxito de estos tiempos y del futuro mucho más, que esto está más babel que nunca. Vamos a una pausa y regresamos con los economonstruos. Tanto que aprender, tanto que discutir, porque señores, hay que hablar de todo. Hay demasiadas cosas que hablar con ellos. Y hoy es martes, y por eso siempre tenemos aquí en la casa a los economonstruos. José Alfredo Guerrero, saludos, aquí a mi derecha, y Héctor Giuliani Curi, que viene de España para el mundo. Yo pensaba que te me va a quedar por allá, Héctor. Yo dije, pero bueno, y esto. Caminó mucho ese hombre. Qué bueno de verdad recibirlos y cuántos temas, porque esta economía está, bueno, así como caldeada totalmente, como en punto de ebullición, diría yo. Pero antes que nada, ¿la pelota va a tener algún impacto positivo en la economía? Bueno, ¿Qué tú eres, Héctor? Mira, yo lo que sé es que los Leones están en primer lugar y este año vamos a ganar. Y déjame decirte que la mayoría aquí son por allá, escogidita. Aquí hay muchos escogiditas, pero yo tengo también aquí unos cuantos. Mira, y Laura Aguilucha. Ay, cogidita también. Laura. ¿Y tú, José Alfredo? Dime a ver. Licey, pero que la pelota cambia mucho. Ay, señores, yo tengo una... Ay, no voy a decirlo porque no voy a decir nada. Yo soy muy solidaria con todos los equipos de pelota. Me parece que es tremendo. Y además en los controles tenemos un aguilucho ahí. Yo hasta me llevé mi cachucha del Escogido para el camino de Santiago. Mira, yo tengo un problema porque mi papá es liceísta, mi mamá es escogidista y el marido aguilucho. Dime, ¿qué puedo yo ser sin entrar en conflicto? Yo tengo que ser como flexible, fluir. Entremos en los temas económicos. Primero, ¿qué diríamos de este panorama? He visto que el presupuesto, lo que contempla la deuda es curioso, es interesante, impactante. ¿Qué dice José Alfredo de eso? Para el presupuesto del 2020. La deuda no es problema. El pago de intereses de deuda. Pero es que esa deuda, la deuda dominicana es una deuda que es manejable. O sea, realmente no... Y se acomoda en el presupuesto de acuerdo a las estimaciones que hay de amortización de deuda y del financiamiento. Fíjate, este año fueron 100.000 millones de pesos y el año que viene se está presupuestando 150.000 millones de pesos para el pago de deuda, ¿cierto? Sí, pero mira, por ejemplo, la gente tiene que entender la dinámica de la deuda. O sea, ¿eso es Baninter y medio? No. Sí, Baninter eran 2.000 millones. No. Fíjate lo que pasa con la deuda. Ajá. Con la deuda, como se hace el presupuesto realmente es que la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, como sigue los mercados de capitales, él hace una estimación del financiamiento bruto que pueden conseguir la economía, de acuerdo a cómo está la deuda, cómo están las proyecciones. Entonces, en base a ese financiamiento bruto es que entonces se hace el presupuesto. O sea, el presupuesto no es que se suman los gastos, se restan de los ingresos, ahí está el déficit y crédito público pone la amortización y sale a buscar eso. No, el proceso comienza con crédito público. O sea, por eso es que la deuda realmente en los últimos años no ha habido problema en colocarla. Sí, yo sé que tú siempre has estado como muy positivo con el tema de la deuda, pero mucha gente sí, porque... Positivo, ¿no? Realista. Es una bocina, No lo que decía esto, no lo que decía eso.
sabes que, de hecho, tanto Héctor... Es un cuerdero. Pero mira, Héctor y yo hemos sido los dos consultores de crédito público y los dos fuimos directores. Yo fui el primer director interino y él fue el segundo. Yo no sé, yo conozco de ustedes bastante. Mira qué dices tú, o sea, la deuda, mucha gente dice, bueno, que estamos endeudándonos hasta donde no se puede, ya el año que viene, obviamente, este año ya está la deuda alta, los intereses son importantes, el año que viene se pronostica un crecimiento del 50%, porque de 100 a 150 es un gran crecimiento. Mira, lo primero es, Lili, que la deuda tú tienes que medirla con relación al Producto Bruto Interno. Porque lógicamente si tú la mides solamente con relación, como valor absoluto, la cantidad de deuda, eso siempre va a estar creciendo. No creo que el Producto Interno Bruto, asumamos que no tenemos la fracción porcentual, no creo que crezca en un 50%, o sea, pero la mitad adicional. Pero es que la deuda no ha crecido en esa magnitud. No, tampoco. ¿De 100 a 150? No. Mira lo que pasa, Lili. La deuda del sector público no financiero aquí, ¿cuánto es? 39%. 39% del PIB. Del Producto Bruto Interno, no es algo que es significativo. El gobierno, el déficit primario es prácticamente cero. Y básicamente es cierto que el coeficiente de deuda PIB ha ido creciendo, pero solamente con un pequeño ajuste de los ingresos o de los gastos, ese crecimiento puede estabilizarse. El problema con la deuda no es tanto su magnitud, es el hecho de que gran parte de esa deuda está contratada en moneda extranjera. Entonces, cuando tú contratas deuda en moneda extranjera, si hay una depreciación, tú tienes que ir a buscar más pesos para pagar tanto el capital como los intereses. Pero el Banco Central ha hecho un gran esfuerzo de mantener la moneda, el cambio estable. Generalmente sí, el tipo de cambio en la República Dominicana se ha mantenido estable. El peso ahora mismo está subvalorado según la métrica del Fondo Monetario Internacional, así que yo no creo que el peso... Se pueda mantener. Que el peso debe seguirse depreciándose, ya está suficientemente depreciado a sus niveles actuales. Pero yo creo que muchas veces la denuncia de la deuda lo que esconde es un deseo de no entrar en los específicos. Claro. Bueno, ¿cómo yo voy a resolver no el problema de la deuda, sino cómo yo voy a resolver el problema del gasto? Por ejemplo, en estos días se ha estado informando en Diario Libre, creo, de los altos gastos de la sede. A mí me gustaría ver a los partidos políticos proponiendo cómo ellos van a remediar esa situación. Pero fíjate, una inquietud que tengo. Pero un puntico ahí con el tema del porcentaje de la deuda en dólares. Es un porcentaje también que ha ido bajando. ¿Cuánto de esa deuda de dólares y cuánto es peso? O sea, estamos hablando de que para sí, ahí esos intereses, vamos a hablar del interés. Bueno, pero mira, el porcentaje de la deuda en dólares ha ido bajando. ¿Por qué? Porque Hacienda tiene un programa de subastas de bonos internos que lo coloca a las AFP, a los bancos, etcétera, ¿no? Es una forma de que ha ido bajando. Pero fíjate que también el gobierno dominicano ha hecho 2 emisiones de pesos en mercados internacionales, donde ese riesgo cambiario, quienes lo están pagando son los inversionistas extranjeros. Y de hecho, o sea, en el primer bono ya los inversionistas tenían pérdida cambiaria y aún así se colocó un segundo bono. Otro aspecto de la deuda interesante. ¿A qué tú atribuyes eso, que se colocara aún teniendo...? Es que el inversionista extranjero cree en la República Dominicana, ve los datos y tiene eso, ¿no? Otro dato también es que la deuda en interés variable también ha sido una política clara de crédito público de bajar la parte de intereses variables. Tú conoces que los intereses variables entonces mucha gente ha perdido casa y carro por intereses variables y realmente crédito público inició un programa así. Y de hecho está bajando. O sea, la deuda en los demás indicadores, mira, por ejemplo, la parte de corto plazo de la deuda es alrededor de un 10%, un 11%. O sea, de la deuda total, lo que el país tiene que pagar de principal en los próximos 2 años,
es menos de un 10%. O sea, eso es lo que la gente ve y por eso invierte en Yo bonos entiendo dominicanos. eso y de verdad que sé que ustedes están sumamente bien informados al respecto. Pero a mí me llama la atención como una simple mortal, y perdonen que insista, en que si estamos pagando de intereses en el 2019 el monto de, vamos a decir, 100.000 millones de pesos, y para el 2020 se está proyectando en presupuesto que los intereses van a ser por el orden de los 150.000 millones. Entonces estamos teniendo un crecimiento de la tasa, de los niveles de intereses, que implica que la deuda se multiplicó por la mitad, o sea, es 1,5. Pero eso no ha ocurrido. Mira, Lili, hay un punto que es relacionado a eso. Muchas veces la preocupación de la deuda se refiere a que va a cargar generaciones futuras. Pero en realidad, eso no tiene tales implicaciones cuando la deuda es de carácter doméstico. Claro. Que es lo que ha estado haciendo Crédito Público, que se ha estado moviendo hacia un mayor porcentaje de deuda en moneda nacional. De financiamiento local, porque si yo cojo un financiamiento en moneda, coloco bonos en el mercado local, yo a quien le pago en los intereses en el futuro son a personas locales. Eso mueve la economía local. Entonces eso mueve la economía local. Yo lo que estoy haciendo es una transferencia, ahora que me están haciendo una transferencia, en el futuro le estoy pagando a los tenedores de esos bonos locales. Entonces, a mí lo que me gustaría ver con eso, cuando se descubre... son propuestas concretas. Yo voy a votar, por ejemplo, yo voy a eliminar la CDE. A mí me gustaría, en vez de de que la deuda está subiendo. Yo te sigo, porque la verdad, la deuda está subiendo, pero el gran problema es que si tenemos inversiones que no tienen retorno, no va a haber manera de solucionar el problema. Ahora, si esa inversión, ese aumento en deuda fuera para inversiones con retornos y productivas, entonces tendría sentido. Tú has tocado un punto muy importante. Que precisamente el gasto de inversión del gobierno proporcionalmente ha caído en este presupuesto, y eso lo menciona uno de los periódicos hoy en día. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque el gobierno, que ha sido un gobierno en realidad muy clientelista, se ha movido hacia más gastos corrientes. Que se endeudan para eso. Bueno, sí, se endeudan. Ese es mi punto, señores, se endeudan para eso. Eso es como en la casa, en la familia, que está todo el mundo endeudado en la tarjeta. Realmente cuando tú ves el uso del crédito público, realmente la parte de los bonos va a lo que es apoyo presupuestario, porque no está ligado directamente a un proyecto. Pero, por ejemplo, aquí se dice muchas veces, no, pero vamos a eliminar los bonos para entonces endeudarnos con los multilaterales. Lo que pasa es que los multilaterales es como la cooperativa. Cuando tú vas a una cooperativa te prestan un porcentaje de lo que tú tienes ahorrado. Entonces con los multilaterales igual, o sea, tú tienes líneas de crédito que son limitadas y van relacionadas con tu aporte. O sea, yo no puedo sustituir, por ejemplo, 16.000 millones de dólares por 4.000 millones de dólares que tienen las multilaterales. O sea, yo no puedo hacer esa sustitución de cambio, ¿no? Y también los procesos de desembolso de los multilaterales es muy engorroso, es lento. Tú tienes que estar cumpliendo condiciones. Lógicamente eso te elimina otros problemas, que son problemas del mal uso de los recursos, porque los proyectos tienen que estar bien fundamentados. Pero básicamente el país tiene ha ido moviéndose en una buena combinación de multilaterales, bonos, aunque los bonos... Vamos a decir, el manejo financiero, la estrategia financiera, a su modo de ver, por lo que yo puedo percibir, está siendo correcta. El problema está en que la inversión que se haga sea en actividades que generen el retorno, que permita que la economía se sostenga. Ese es un problema. Señores, serio. vamos a una pausa y tenemos que hablar entonces de qué es lo que hay que hacer para esto, porque mientras tanto lo que estamos viendo es más deuda. Hasta ahora no. Ahora yo quiero ver entonces cómo es que vamos a esa deuda hacerla de verdad, que sea interesante y que tenga ese retorno que buscamos. Vamos a una pausa y volvemos de una vez. Señores, dice José Alfredo que hace calor, eso que se ha puesto caliente el ambiente. Pero ya he aprendido, que se sepa, estoy consciente. O sea, que la preocupación para los economonstruos no se trata del incremento en los pagos a nivel absoluto por el interés de la deuda, sino propiamente dicho en las inversiones que se hacen con esos recursos y el retorno y el impacto que tiene en la propia economía. ¿Cierto? Bueno, lo que pasa es que el Estado Dominicano usa... los recursos de inversión están definidos en proyectos y multilaterales.
Pero realmente el financiamiento, el financiamiento es, por ejemplo, de los bonos, no lleva nada específico, sino que es un aporte a la tesorería, entonces se pagan gastos corrientes. O sea, los empleados públicos cobraron el mes pasado de una parte de los bonos soberanos. Cuando tú mencionas, oye, bonos soberanos, que es financiando para pagar nómina, vamos a hablar claro. Para pagar el funcionamiento del Estado. Bueno, o sea, pero es nómina. O sea, sí. Los empleados... El término suave es funcionamiento es financiante del para pagar Estado. nómina. Pero no nómina nada más, o sea, están los gastos corrientes, materiales, equipos, Sí, claro, etcétera, ¿no? todo lo o sea, que es gasto, todo lo que es gasto que no para... inversión. Por lo tanto, no tiene necesariamente Sí, pero tú has visto el tamaño, inmediato. Sí, pero- el tamaño del Estado es así. José no, Alfredo, eso la yo no nómina estatal está sobrecargada. Bueno, aquí en la lo que República mencionábamos Dominicana. ahorita, hace unos 20 años atrás, por decir un número, o unos años atrás, era insólito que un empleado público, el paquete de una persona profesional que se empleaba en el sector público fuera superior y más completo que en el sector privado. Y eso es algo que estamos viendo ahora. Aquí hay mucha gente que lo merece, no estoy diciendo Sí. que no, José Alfredo, pero que está teniendo realmente unos salarios importantes, que es una carga a nivel de nómina. Y ha crecido la nómina, Héctor, dime si no. Sí, El pero gasto, no. mira, tú tomas, los gobiernos, el PLD tiene alrededor de 20 años en el Sí. poder, ¿no? Tú tienes un incremento sustancial en la nómina estatal. Ahora, lo que tú debes preguntarte, ¿han mejorado los servicios públicos? Por ejemplo, pregunto yo a ti, ¿han mejorado? Por ejemplo, no ha mejorado el tránsito, no ha mejorado, es caótico, la seguridad pública es peor que hace unos años atrás, lo mismo el servicio eléctrico también ha desmejorado, la salud para la mayoría de la población sigue la calidad de los servicios sigue deteriorándose. Entonces la cuestión es ese Estado que nosotros estamos financiando justifica ese nivel de gasto. Yo creo que no. Y fíjate que hay inversiones en esas áreas. Lo que pasa es que las inversiones no tienen el impacto que se necesita de acuerdo a la demanda. No tienen el retorno que se está necesitando, como tú dices tú, en un país grande, en un país donde hay muchas bocas que alimentar, mucha luz que dar, mucha agua que de alguna manera los servicios públicos puedan responder a esas demandas. Y no se está dando, José Alfredo. No se está... Dime a ver. Y eso es un problema. Y quizás también es bueno verlo en lo que está pasando en el exterior. Por ejemplo, en Líbano, una de las razones por la cual hay esos levantamientos poblacionales es, uno, la corrupción, y dos, también la mala calidad de los servicios públicos. Mira, el metro en Chile. Bueno, fíjate, en Chile, yo creo que el problema de Chile, es completamente diferente, porque Chile en realidad no es un problema de desigualdad. De 1990 a la actualidad, la desigualdad y la pobreza ambas se han reducido. El problema es que también muchas personas, por ejemplo, con la cuestión de la seguridad social, un tercio yo creo que de la fuerza laboral en Chile es informal, que es un problema aquí también en la República Dominicana. Y esa gente no van a poder gozar están viviendo más y no van a poder obtener una pensión que sea socialmente aceptable. Ha sido también un tema muy debatido, pero mi pregunta es una situación, en tu modo de verlo, en Chile, política o social, o ambas. Yo creo que es ambas, pero fíjate, tú no puedes responsabilizar a la inflación, porque la inflación en Chile fue de 2.1%. Pero ¿qué pasa? Parece que muchos servicios que afectan a ciertos segmentos de la población han subido. Y también ha habido un aumento en el grado de monopolización, que viene desde hace muchos años, pero que ahora se hacen más evidentes. Entonces, pero una economía tan abierta, porque Chile, por ejemplo, los servicios de electricidad, también la calidad de los servicios públicos se ha deteriorado también, y también los servicios privados. Pero quemando vagones, que se va a resolver. Bueno, yo no te estoy diciendo, te estoy diciendo por qué probablemente se produjo esa situación. Yo no la estoy justificando. Pero fíjate tú que cuando pica la bola en el vecino cerca y uno se ve reflejado, es interesante analizar este tipo de fenómenos, porque nosotros tenemos una situación donde no tenemos los servicios públicos, no satisfacen la demanda de la población, no tenemos esa seguridad, esa agua, esa luz que necesitamos, y los impuestos siguen y la deuda sigue creciendo, entonces, y la nómina pública sigue aumentando. Entonces, esos cerebros que se contratan, que están muy bien, que se contraten cerebros en el sector público, yo estoy muy de acuerdo, entonces no están pudiendo hacer los cambios. Es que el sistema no se los permite, aunque ellos tengan las competencias. Pero
Realmente yo siempre identifico al gobierno como es un rodillo subiendo una cuesta. O sea, las cosas siempre son lentas. Lo que tiene que imprimirse es más velocidad a muchas cosas. O sea, realmente el Estado es muy grande, lo hemos conversado otras veces, y hay cosas que se pueden hacer. O sea, en el tema de la seguridad, por ejemplo, el tema de la seguridad tiene que ser uno también que pase por la autodefensa barrial. Y por hacer, por ejemplo, en los residenciales, una expansión de la seguridad privada. Pero José Alfredo, en los Estados Unidos tienen más armas que el ejército de los Estados Unidos y es el lugar donde hay más matanzas masivas. No, en términos, pero eso no tiene más costo para la población, más costo a nivel de cargas, porque fíjate tú que tú tienes que pagar una planta, una cisterna, ahora voy a tener ametrallador, eso es lo que está diciendo. Aquí hay sectores que simplemente con poner una garita y tener cierta persona que haga un... Pero eso es privado. Pero eso es una balcanización. Oye, eso es igual que tú vas a San Pedro Sula en Honduras y básicamente tú no puedes entrar a ningún vecindario sin tener que pasar por un... La verdad, si tú no tienes que buscar nada en un vecindario, tú no buscas nada. Pero lo grande de todo esto es que ese costo de ese guardián, de esa garita, la cubre del bolsillo de tu salario. Oye, pero, no es un beneficio del Estado. Pero el delivery que tú le pagas a un delivery sale de tu salario. Sí, pero eso es por otro problema. Por otro problema que el Estado no ha podido resolver, pero son cosas que es el pequeñas tránsito. que se pueden hacer y se pero pueden que no sean gastar privadas, que no sean soluciones del bolsillo de la gente, porque la gente ya no aguanta más, que sean soluciones colectivas, o sea, entonces, públicas, que en lugar de meter el dinero aquí, lo metan allá. Ustedes que conocen esa grande... si la seguridad se queda en el monopolio de la fuerza pública, aquí no va a pasar nada, va a seguir empeorando, porque el tema no es pagarle salario. Al sector privado, a casa a casa, persona a persona. En mi vecindario, entonces, para que haya esa garita y ese guardián, yo tengo que pagar 2.000, 3.000 pesos. Sí, pero son soluciones que cuestan. Eso es la balcanización de la seguridad. No implican, José Alfredo, seriamente, el uso correcto de vamos a decir, la inversión del Estado, de los recursos del Estado. Bueno, porque son soluciones privadas. Pero ¿y cuánto tiempo tenemos con la misma Policía Nacional? Y los mismos problemas de la policía. Y la gente lo que habla es de subir salario. Bueno, pero también hay que buscar cosas diferentes. Fíjate una cosa. Y la seguridad privada. Fíjate una cosa, José Alfredo. Colombia acaba de salir de una guerra civil. ¿Ok? Tú vas a Bogotá ahora mismo en la actualidad y hay zonas de Bogotá en donde la delincuencia ha estado reduciéndose, se ha reducido sustancialmente. Es decir, la República Dominicana, ni la policía, ni las autoridades políticas han querido o han implementado programas efectivos de reducción de la delincuencia. Y mientras tanto el gasto está ahí y la deuda está ahí y los intereses están creciendo, pero la solución, fíjate tú, se está volviendo a plantear que salga del bolsillo de nosotros, que no aguantamos más. De verdad, no puede plantearse soluciones que salgan del bolsillo de la gente. Hoy en día hay que plantear soluciones que salgan de buenas inversiones del Estado, del buen uso de esos recursos, no solamente a nivel de corrupción, sino del uso de lo que no se robaron, de lo que no es corrupción, el uso eficiente de eso todavía. Tú mismo dices que el gobierno dominicano emplea profesionales capacitados. Lo mismo se puede hacer en la policía. Pero es un monopolio, o sea, el problema de la seguridad pública. O sea, ¿por qué la Policía Nacional? O sea, la policía puede ser una policía local. Tú puedes contratar personal capacitado, ¿entiendes? Pero en Colombia, en muchas de las ciudades colombianas, pero es que tenemos que romper hay con una seguridad nacional, efectiva. Policía Nacional. El jefe de la policía de aquí tiene que ver con lo que pasa en Pedernales. ¿Pero y qué es eso? Sí, hay cosas que en Estados Unidos la policía es buena porque es municipal y localizada. Eso no es exactamente correcto. En realidad, tú tienes que en muchos casos, antes, por ejemplo, yo creo que es en una de las ciudades del este de los Estados Unidos, tú has tenido que la Policía Federal ha tenido que implementar programas de contrainsurgencia, ¿no? Para reducir la delincuencia, porque la policía local es muy corrupta. ¿Entiendes? Pero hay de todo, pero también, ¿qué es lo que pasa con la policía local? Que el policía su papá fue policía, su abuelo fue policía, o sea, hay un control, incluso fíjate que hasta posiciones de sheriff son electivas. Yo lo que estoy viendo es que la solución es difícil. Óigame bien, mi conclusión es que de verdad, el lograr que la inversión del Estado se desarrolle en esquemas que haya retorno, como si fuera una empresa, retornos que permitan que la población tenga menos carga impositiva y un estilo de vida y un nivel de vida más
confortable, veo que es muy difícil. Y por eso hay que tener... Ponerlo a ustedes a pensar en eso para que vengamos el martes que viene con una lista. Y por eso hay que tener en cuenta que la población debe cuidarse de esas propuestas muy populistas, tanto de derecha como de izquierda. Ya lo oyen, así mismo. Tienen que cuidarse porque las soluciones no son fáciles. Que nos vengan con un plan contundente, de personas que tengan retorno y que alivianen el bolsillo. José Alfredo, y aquí Héctor Jiménez Curi con nosotros. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Aquí en la cámara 2 es que voy, me imagino. Gracias de verdad por la sintonía. Y mañana nueva vez su cita obligada aquí en la casa de todos, Lili en CDN. Defendiendo el bolsillo que estoy.